Ahora, lo que crees saber sobre el príncipe Andrés probablemente esté equivocado. Un nuevo libro sugiere que el hermano menor del rey Carlos es mucho más depravado. El Palacio Británico está en caos después de que una nueva confirmación de ADN, vinculada al príncipe Andrés, enviara ondas de choque a través de la nación. La declaración, breve pero poderosa, ha reavivado las preguntas sobre el pasado del príncipe deshonrado y la verdad detrás de secretos largamente enterrados. Lo que una vez fue un símbolo real de honor, ahora el nombre de Andrés se encuentra en el centro de otro misterio real. Con el mundo observando y la monarquía bajo presión, el silencio parece más pesado que nunca. ¿Podría ser este el golpe final a su reputación? ¿O hay algo más que el palacio no nos está contando aún? La declaración que sacudió a la corona. La mañana comenzó como cualquier otra en Londres, gris y tranquila, ese tipo de silencio que usualmente envuelve la ciudad antes de que el ciclo de noticias cobre vida. Pero en este día particular, esa paz no duró mucho. Exactamente a las 7:12 a.m., el familiar emblema del Palacio de Buckingham apareció en todas las pantallas, seguido de un mensaje que nadie esperaba. Los presentadores de noticias tartamudearon al confirmar lo que ya estaba enviando ondas de choque a través de cada rincón de Gran Bretaña. El palacio había emitido una declaración de emergencia sobre el príncipe Andrés. Durante años, la oficina de prensa real había sido conocida por su moderación. Su lenguaje era pulido, controlado y siempre distante de la emoción. Pero esta vez fue diferente. Había algo frío, tenso y urgente en el tono. No era la formalidad habitual que mantenía los asuntos reales ocultos tras la tradición y el secreto. Sonaba como miedo disfrazado de compostura. En cuestión de minutos, los reporteros estaban afuera de las puertas del Palacio de Buckingham, su aliento visible en el aire frío, mientras los flashes de las cámaras iluminaban las vallas de hierro. En las redacciones, los productores gritaban por actualizaciones, los teléfonos no dejaban de sonar, y los titulares comenzaban a aparecer en las pantallas más rápido de lo que cualquiera podía procesar. El Palacio de Buckingham confirma resultados de un asunto privado de ADN vinculado al príncipe Andrés, decía uno. Monarquía en crisis tras impactante revelación genética, afirmaba otro. Al principio, los detalles fueron escasos. El palacio, como siempre, no ofreció más de lo que deseaba. La declaración fue breve, cuidadosa y casi dolorosamente vaga. Reconoció la confirmación de un asunto personal de larga data y pidió privacidad, una línea que solo despertó más curiosidad entre el público. Durante años, se había susurrado sobre el príncipe Andrés. Había rumores que se negaban a desaparecer, historias que se desvanecían y luego regresaban con una nueva forma y nueva energía. Pero nadie imaginó que el palacio alguna vez confirmaría algo relacionado con esos susurros. La repentina declaración dejó claro que algo serio había obligado al palacio a actuar. Para media mañana, todas las cadenas importantes habían dirigido su atención por completo a la historia. La BBC informó que los hallazgos habían dejado a la monarquía en crisis. Sky News lo describió como una revelación que podría alterar la imagen de la familia real para siempre. Incluso los canales internacionales estaban transmitiendo en vivo desde fuera del palacio, especulando sobre lo que esto podría significar para el hombre, que una vez estuvo orgullosamente al lado de su madre, la difunta reina Isabel II. La reacción fue inmediata, algunos se quedaron boquiabiertos, otros se rieron amargamente, diciendo que solo era cuestión de tiempo. En las redes sociales, los hashtags como #RoyalDNA, #PrinceAndrew y #PalaceStatement comenzaron a hacer tendencia en cuestión de minutos. Los memes aparecieron casi instantáneamente, mezclando humor con incredulidad, pero bajo las bromas había una profunda sensación de agotamiento, una sensación de que otro escándalo real había reabierto heridas que nunca se habían curado por completo. Los comentaristas llenaron los programas matutinos con sus teorías. Un analista dijo suavemente, si el palacio ha decidido hablar, es porque ya no podían seguir en silencio. Otro sugirió que era un intento de controlar una historia que estaba a punto de desbordarse. En todo el mundo, la historia creció. Los presentadores estadounidenses la llamaron la bomba de ADN, mientras que los periódicos europeos usaban palabras como crisis, traición y ajuste de cuentas. La idea de que la sangre, lo que define la línea real, ahora podría ser la razón de la humillación de la monarquía, parecía poética para algunos y trágica para otros. Dentro del palacio, las fuentes describieron un silencio tenso. El personal que había trabajado durante décadas dijo que nunca habían sentido tanta inquietud. Otro comentó que estaba devastado pero desafiante. Sin embargo, el palacio no dijo más.
Su decisión de mantener los detalles en secreto solo alimentó las especulaciones. ¿Quién estaba involucrado? ¿Qué había confirmado exactamente el ADN? ¿Y cuánto tiempo habían sabido de esto? Cada pregunta sin respuesta solo hacía que la historia se volviera más oscura y personal. Las personas comunes que antes defendían a Andrés comenzaron a cambiar su tono. Aquellos que habían desestimado los rumores del pasado ahora decían, debe haber algo de verdad en ellos. La revelación no solo reabrió la ira pública hacia él, sino que reavivó la desconfianza en todo el sistema real que lo había protegido durante años. Los programas de noticias repitieron viejos clips del duque sonriendo junto a su madre, su confianza irradiando en tiempos más felices. Mostraron imágenes de ceremonias oficiales, sus medallas brillando bajo las luces del palacio, y las compararon con imágenes recientes de él, con los hombros caídos, los ojos cansados, ya no el príncipe confiado, sino un hombre acorralado por su propio pasado. A medida que pasaban las horas, las palabras del palacio se repetían en cada transmisión. Este es un asunto profundamente personal que involucra al duque de York. La familia pide comprensión y privacidad mientras navegan por este difícil periodo. Sonaba pulido, pero detrás de su superficie había un pánico silencioso. El lenguaje era frío, como si estuviera diseñado para contener un fuego que ya estaba fuera de control. Decía todo y nada al mismo tiempo. Una disculpa sin admitir culpa, una confesión sin detalles. La noche llegó y la historia solo creció. Multitudes se reunieron fuera de las residencias reales, las cámaras destellaban contra el cielo oscurecido. En las salas de estar, la gente debatía lo que todo esto significaba. Algunos se preguntaron en voz alta si la monarquía podría recuperarse alguna vez de otro golpe como este. Pero, ¿qué estaban ocultando sobre el príncipe Andrés todos estos años? Príncipe Andrés, de héroe a marginado. Mucho antes de que su nombre se convirtiera en una sombra sobre la familia real, el príncipe Andrés fue una de sus estrellas más brillantes. En los primeros años, era conocido como el apuesto y confiado segundo hijo de la reina, el que llevaba consigo el brillo de la juventud y la energía de un soldado. Los periódicos lo llamaban el príncipe de acción, y a la gente le encantaba la facilidad con la que sonreía, saludaba con entusiasmo y parecía más relajado que su hermano mayor, Carlos. Para el público británico, era encantador, aventurero y lleno de promesas. Sirvió valientemente durante la Guerra de las Malvinas, volando helicópteros y regresando a casa con historias de valentía que lo convirtieron en un héroe a los ojos de muchos. Por un tiempo, fue todo lo que un príncipe moderno debía ser: audaz, leal y orgulloso de su servicio. Las mujeres jóvenes lo adoraban. La prensa seguía cada uno de sus movimientos, e incluso su madre, la reina Isabel II, se decía que tenía una especial predilección por él. Algunos miembros de su entorno lo llamaban en voz baja su hijo favorito, un título que parecía seguirlo a lo largo de los años. Andrés tenía lo que otros miembros de la familia no tenían: una confianza que rozaba la arrogancia. Disfrutaba de la atención, y los reflectores parecían seguirlo allá donde fuera. Asistía a fiestas, se mezclaba con celebridades y se movía por los círculos reales con la facilidad que a menudo levantaba cejas entre los miembros más reservados de la familia. Pero en esos días, nadie lo veía como un problema. Al mundo le encantaba un príncipe encantador, y Andrés sabía perfectamente cómo desempeñar ese papel. Luego, llegó Sarah Ferguson, la mujer pelirroja que cambió su historia para siempre. Su boda en 1986 fue una gran celebración que millones de personas siguieron. El público los adoraba, reían juntos, susurraban bromas durante los eventos formales y parecían genuinamente enamorados. La pareja trajo risas a una monarquía que a menudo se acusaba de ser demasiado seria, demasiado fría. Durante un tiempo, Andrés y Fergie fueron la pareja más accesible de la familia real, y sus dos hijas, Beatriz y Eugenia, se convirtieron en símbolos de esa esperanza real juvenil. Pero la fama tiene una forma cruel de exponer las grietas, y el encanto que antes hizo popular a Andrés comenzó a volverse en su contra. Su carrera naval lo mantenía lejos durante largos periodos, y su matrimonio comenzó a sufrir bajo el peso de la distancia, la presión y la tentación. Los tabloides, siempre hambrientos de drama real, empezaron a alimentarse de historias sobre sus problemas matrimoniales. En 1992, se anunció su separación y el sueño de la pareja real perfecta se desplomó. El príncipe, antes admirado, ahora parecía imprudente, desconectado de sus responsabilidades y cada vez más rodeado de las personas equivocadas. Sus negocios fueron mal gestionados, sus amistades dudosas y su imagen pública comenzó a deteriorarse.
Detrás de las puertas del palacio, se decía que la reina intentó orientarlo, pero Andrés era obstinado. Creía que podía manejarlo todo por su cuenta. Continuó viajando, a menudo aceptando invitaciones que levantaban sospechas. Había una sensación de arrogancia, como si pensara que su sangre real lo hacía intocable. A medida que pasaban los años, su reputación se desvaneció aún más. Mientras el príncipe Carlos se dedicaba a sus deberes reales y a obras benéficas, y la princesa Ana mantenía su dignidad silenciosa, Andrés se desvió. Se le conocía menos por su servicio real y más por su estilo de vida cuestionable. Asistía a fiestas lujosas, se mantenía cerca de figuras poderosas con reputaciones complicadas y tomaba decisiones que lo alejaban del respeto que una vez disfrutó. A principios de los 2000, los susurros se hicieron más fuertes. Las historias sobre su gusto por el lujo, sus amigos controvertidos y sus conexiones dudosas llenaban los periódicos. El público comenzó a verlo no como el valiente héroe naval del pasado, sino como el príncipe problemático, un hombre cuyas decisiones constantemente avergonzaban a la monarquía. Y sin embargo, a través de todo esto, su madre nunca dejó de protegerlo. Cuando salieron fotos de Andrés con personas cuyos nombres más tarde se convertirían en símbolos de escándalo, el daño fue inmediato. La imagen cuidadosamente construida de la monarquía se agrietó. Los medios de comunicación comenzaron a cuestionar por qué el hijo de la reina siempre estaba rodeado de controversia. Andrés trató de aparentar calma, asistiendo a eventos con sus hijas, sonriendo a los fotógrafos, pretendiendo que nada había cambiado. Pero la verdad era que todo había cambiado. Ya no era invitado a ciertos eventos reales de alto perfil, y cuando aparecía, era breve y cuidadosamente gestionado. En las fotos del balcón real, donde generaciones de la familia se habían parado orgullosamente saludando al público, Andrés lentamente comenzó a desaparecer. Se fue moviendo cada vez más hacia el fondo hasta que, un día, ya no estaba allí. Para finales de la década de 2010, su caída se completó. Su nombre volvió a estar vinculado a un escándalo tan grave que el palacio ya no pudo protegerlo. La reina, aunque con el corazón roto, tuvo que tomar la decisión más difícil: retirarlo completamente de sus deberes reales. Le quitó sus títulos militares, sus patronatos reales y hasta su derecho a representar a la corona en cualquier capacidad oficial. La declaración anunciando su remoción fue breve pero poderosa. Decía que el duque de York ya no realizaría funciones públicas y que sus roles habían sido devueltos a la reina. Para el público británico, fue un momento largamente esperado. Para Andrés, fue una humillación. Se retiró en silencio, viviendo tranquilamente en Royal Lodge, alejado de las cámaras que una vez lo adoraron. Amigos comentaron que rara vez salía. Aquellos que lo visitaban lo describían como distante, aún insistiendo en que no había hecho nada malo, todavía negándose a admitir cuánto daño había causado a la reputación de la familia. En los años siguientes, Andrés se convirtió más en un fantasma que en un príncipe. Su nombre seguía siendo un símbolo de escándalo, susurrado en chismes, utilizado como advertencia de cómo el poder puede desvanecerse. Sus hijas intentaron seguir adelante con dignidad, recordando a menudo al público que él seguía siendo su padre, pero ni siquiera ellas pudieron escapar de la nube que colgaba sobre su nombre. El tiempo siguió su curso, pero el daño permaneció. El nuevo reinado del rey Carlos trajo aún menos tolerancia a los antiguos errores reales. Y luego, años después, llegó la confirmación de ADN. La revelación que nadie vio venir, pero que de alguna manera todos temían. Reabrió viejas heridas, arrastró su pasado de nuevo a la luz y recordó al mundo que la historia del príncipe Andrés aún no había terminado. Una vez celebrado como el orgulloso hijo de la reina y un héroe nacional, ahora se había convertido en algo completamente distinto. Un hombre cuyo nombre se pronuncia con incomodidad e incredulidad. Un recordatorio de que ni la sangre real puede proteger a una persona de la verdad. ¿Pero qué escándalo específico causó su caída? La amistad que destruiría la vida del príncipe Andrés comenzó como la mayoría de las conexiones reales: cenas privadas, presentaciones discretas y la promesa de influencia. Jeffrey Epstein ya era un nombre conocido entre los poderosos. Para Andrés era solo otro hombre hombre rico moviéndose por círculos de élite, pero detrás de ese encanto había una oscuridad que pronto los devoraría a ambos. Durante años, su amistad pasó desapercibida para la mayoría del público. Se les vio juntos en fiestas, caminando por Central Park, asistiendo a reuniones lujosas que solo los ricos podían imaginar. Cuando Epstein fue arrestado, todo cambió.
El hombre que Andrés había llamado amigo ahora estaba acusado de crímenes horribles. El mundo dirigió su atención a todos los que estaban conectados con él, y de repente el rostro de Andrés estaba de nuevo en todas las portadas. El libro titulado El ascenso y la caída de la Casa de York es tan explosivo porque no es el trabajo de unos pocos. Las fotos comenzaron a reaparecer. Una en particular mostraba a Andrés con el brazo alrededor de una joven. La foto era borrosa pero poderosa. Para muchos fue la prueba de todo lo que habían sospechado, pero nunca se atrevieron a creer. El palacio guardó silencio. La prensa no. Luego, llegó la entrevista de BBC Newsnight, aquella que se suponía iba a salvarlo. Sus asesores creían que era su oportunidad de explicar, de mostrar al mundo que era inocente. Pero en cambio, se convirtió en una de las entrevistas más desastrosas de la historia real. El mundo miró incrédulo mientras él hablaba con un tono que parecía distante, casi indiferente. Cuando añadió detalles que sonaban ensayados, incluso fríos, empeoró todo. Explotó con incredulidad. Durante días, la gente volvió a ver clips de la entrevista, señalando cada pausa incómoda, cada excusa extraña. Se suponía que debía limpiar su nombre, pero lo hundió aún más. Detrás de los muros del palacio, la reacción fue de tristeza mezclada con enojo. La reina, quien siempre había protegido a sus hijos, se dijo profundamente afectada. Aquellos que la conocían describieron un silencio pesado sobre el palacio de Buckingham. Ella había apoyado a Andrés en cada escándalo, pero esta vez era diferente. Ahora, Andrés, en tu juicio, ¿es el príncipe Andrés un depredador sexual que acecha o que ha acechado a chicas menores de edad? La indignación pública fue imposible de ignorar. Se celebraron reuniones, se redactaron declaraciones y comenzaron a ocurrir conversaciones discretas entre los miembros principales de la familia real. El rey Carlos, aún el príncipe de Gales en ese entonces, instó a la firmeza. La monarquía había sobrevivido durante siglos porque sabía cuándo cortar lo que podría destruirla. En enero de 2022, finalmente llegó el anuncio. El príncipe Andrés perdería sus títulos militares y sus patronatos reales, y ya no usaría su Alteza Real en ningún cargo oficial. La decisión fue tanto sorprendente como esperada. La declaración del palacio fue breve pero final, diciendo que el duque de York continuaría defendiendo su caso como un ciudadano privado. El público aplaudió el movimiento. Fuera del palacio, algunos incluso vitorearon. Para muchos era justicia, una señal de que la familia real ya no podía proteger a sus propios miembros de la rendición de cuentas. Pero dentro, el ánimo era diferente. La reina había tomado su decisión con el corazón pesado. Aquellos cercanos a ella dijeron que nunca habló de ello en detalle, solo que el deber debía anteponerse al afecto. Andrés se retiró de la vista pública. Su agenda, que antes estaba llena, ahora estaba vacía. Ya no había eventos públicos, no más ceremonias militares, no más inauguraciones de cintas ni discursos. Se convirtió en un hombre fuera de vista, viviendo tranquilamente en Royal Lodge, la gran casa que compartía con su exesposa, Sarah Ferguson. Incluso los viejos aliados que lo habían defendido durante años mantenían su distancia. El mundo siguió adelante, y Andrés se convirtió en un recordatorio de todo lo que la familia real deseaba olvidar. Los días se convirtieron en meses, y él se sumió más en el silencio. Ocasionalmente, los fotógrafos lo captaban conduciendo cerca de Windsor, con su rostro pálido e inexpresivo. Sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, lo visitaban con frecuencia, llevando a sus hijos, esperando darle algo de consuelo. Pero ni siquiera ellas pudieron cambiar la forma en que el mundo lo veía. Los rumores nunca cesaron. Los tabloides seguían rondando, publicando historias sobre conexiones ocultas, reuniones secretas e incluso susurros de un hijo que podría compartir su sangre. La mayoría lo desestimó como un chisme, el tipo de historia que sigue a los miembros de la realeza deshonrados mucho después de que la verdad haya desaparecido. Pero entre aquellos que habían seguido su historia de cerca, algunos creían que había más. Decían que existían documentos, investigaciones discretas y nombres que aún no se habían revelado. Según informes, los abogados ya habían hecho consultas. Algunos incluso afirmaron que se había discutido la posibilidad de una prueba de ADN en privado, aunque nadie podía confirmarlo. Para la familia real, era otro secreto que esperaban que nunca saliera a la luz. Para Andrés, era otro peso añadido al silencio en el que ya vivía. Comenzó a desvanecerse en la memoria. Los eventos reales continuaron sin él. Trooping the Color, el jubileo de platino, los funerales de estado. Su ausencia ya fue notada, pero nunca explicada. Su nombre, que antes se anunciaba con fanfarria,
Ahora se susurraba si es que se pronunciaba en absoluto. Cuando el público comenzó a cansarse de su historia, parecía que su caída había llegado a su fin. La monarquía había seguido adelante con nuevos rostros, nuevos escándalos, nuevas distracciones. El mundo pensaba que su historia había terminado, que su desgracia era permanente y completa. Pero lo que nadie sabía era que un último secreto aún esperaba salir a la luz. Y esta vez no vendría de rumores ni de especulaciones. Vendría de una prueba, la clase de prueba que nadie podría negar. La verdad estaba esperando, oculta en la sangre. Y solo era cuestión de tiempo antes de que hablara. El secreto que no desaparecía. Todo comenzó de manera silenciosa, casi como un rumor olvidado que se negaba a quedar enterrado. Años después de que el príncipe Andrés se alejara de la vida real, llegó una carta a un bufete de abogados en Londres. Provenía de alguien que afirmaba tener pruebas, no de un escándalo o un crimen, sino de sangre. Al principio, nadie lo tomó en serio. La gente había reclamado vínculos reales durante generaciones. Algunos lo hacían por atención, otros por dinero. Pero este caso era diferente. El escritor no pedía fama ni riqueza, pedía reconocimiento. Y tenía algo que hizo que la gente prestara atención. Documentos, cronologías y fotografías que lo colocaban cerca de Andrés décadas atrás. Pero el reclamante no se detuvo allí. Envió cartas, contactó a abogados y finalmente se acercó a los medios. Cada vez que lo ignoraban, insistía más. Luego vino la parte que nadie esperaba. La solicitud de una prueba de ADN. Al principio, sonó absurdo. La familia real ya había enfrentado historias salvajes antes, pero esta venía con persistencia y precisión. Ya no era un rumor susurrado en cenas, era una solicitud legal presentada a través de canales discretos, obligando al palacio a responder. Tras las puertas cerradas estalló el caos. La Casa Real quería silencio, pero la tecnología había cambiado las reglas del juego. Las pruebas de ADN habían avanzado tanto que los resultados ya no podían ser disputados. Si se realizaba una prueba, la verdad, fuera cual fuera, sería imposible de ocultar. Las reuniones se sucedieron unas a otras. Se llamaron abogados y los asesores del rey debatieron sobre el riesgo. Si el palacio se negaba, parecería un encubrimiento. Si aceptaban, podría exponer algo que no podían controlar. Era una situación en la que todos perdían. Y sin embargo, la presión no dejaba de aumentar. Mientras tanto, la vida de Andrés se volvía aún más pequeña. Amigos decían que apenas salía de Royal Lodge. Leía los periódicos, veía las noticias y vivía con el temor constante de lo que podría venir. Negó todo, insistiendo en que no había verdad en las acusaciones. Pero detrás de esa confianza estaba un hombre aterrorizado por el juicio del mundo. Cuando los susurros sobre el caso de ADN llegaron a los medios, la reacción fue instantánea. Los reporteros se agolparon alrededor de Windsor tratando de captarlo. El palacio emitió su habitual sin comentarios, pero todos sabían que algo serio estaba ocurriendo. Dentro del círculo real, la tensión era insoportable. El rey Carlos estaba furioso. La monarquía apenas había comenzado a reconstruir su imagen tras años de agitación. Y ahora se formaba otra tormenta, esta vez relacionada con la sangre, lo único que definía el linaje real. Silenciosamente y sin fanfarrias, se organizó la prueba. Se realizó en total secreto, bajo supervisión legal y lejos de los ojos curiosos. Solo un puñado de personas. Explotó con incredulidad. Durante varios días, la gente volvió a ver las grabaciones de la entrevista, señalando cada pausa incómoda, cada excusa extraña. Se suponía que debía limpiar su nombre, pero lo hundió aún más. Detrás de las paredes del palacio, la reacción fue de tristeza mezclada con enojo. La reina, quien siempre había protegido a sus hijos, se dijo profundamente afectada. Aquellos que la conocían describieron un silencio pesado sobre el palacio de Buckingham. Ella había apoyado a Andrés en cada escándalo, pero esta vez era diferente. Ahora, Andrés, en tu juicio, ¿es el príncipe Andrés un depredador sexual que acecha o ha acechado a chicas menores de edad? La indignación pública fue imposible de ignorar. Se celebraron reuniones, se redactaron declaraciones y comenzaron conversaciones discretas entre los miembros principales de la familia real. El rey Carlos, aún el príncipe de Gales en ese entonces, instó a la firmeza. La monarquía había sobrevivido durante siglos porque sabía cuándo cortar lo que podía destruirla. En enero de 2022, finalmente llegó el anuncio. El príncipe Andrés perdería sus títulos militares y sus patronatos reales, y ya no usaría su Alteza Real en ningún cargo oficial. La decisión fue tanto sorprendente como esperada.
La declaración del palacio fue breve pero final, diciendo que el duque de York continuaría defendiendo su caso como un ciudadano privado. El público aplaudió el movimiento. Fuera del palacio, algunos incluso vitorearon. Para muchos era justicia, una señal de que la familia real ya no podía proteger a sus propios miembros de la rendición de cuentas. Pero dentro, el ánimo era diferente. La reina había tomado su decisión con el corazón pesado. Aquellos cercanos a ella dijeron que nunca habló de ello en detalle, solo que el deber debía anteponerse al afecto. Andrés se retiró de la vista pública. Su agenda, que antes estaba llena, ahora estaba vacía. Ya no había eventos públicos, no más ceremonias militares, no más inauguraciones de cintas ni discursos. Se convirtió en un hombre fuera de vista, viviendo tranquilamente en Royal Lodge, la gran casa que compartía con su exesposa, Sarah Ferguson. Incluso los viejos aliados que lo habían defendido durante años mantenían su distancia. El mundo siguió adelante, y Andrés se convirtió en un recordatorio de todo lo que la familia real deseaba olvidar. Los días se convirtieron en meses y él se sumió más en el silencio. Ocasionalmente, los fotógrafos lo captaban conduciendo cerca de Windsor, con su rostro pálido e inexpresivo. Sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, lo visitaban con frecuencia, llevando a sus hijos esperando darle algo de consuelo. Pero ni siquiera ellas pudieron cambiar la forma en que el mundo lo veía. Los rumores nunca cesaron. Los tabloides seguían rondando, publicando historias sobre conexiones ocultas, reuniones secretas e incluso susurros de un hijo que podría compartir su sangre. La mayoría lo desestimó como un chisme, el tipo de historia que sigue a los miembros de la realeza deshonrados mucho después de que la verdad haya desaparecido. Pero entre aquellos que habían seguido su historia de cerca, algunos creían que había más. Decían que existían documentos, investigaciones discretas y nombres que aún no se habían revelado. Según informes, los abogados ya habían hecho consultas. Algunos incluso afirmaron que se había discutido la posibilidad de una prueba de ADN en privado, aunque nadie podía confirmarlo. Para la familia real, era otro secreto que esperaban que nunca saliera a la luz. Para Andrés era otro peso añadido al silencio en el que ya vivía. Comenzó a desvanecerse en la memoria. Los eventos reales continuaron sin él. Trooping the Color, el jubileo de platino, los funerales de Estado. Su ausencia fue notada, pero nunca explicada. Su nombre, que antes se anunciaba con fanfarria, ahora se susurraba, si es que se pronunciaba en absoluto. Cuando el público comenzó a cansarse de su historia, parecía que su caída había llegado a su fin. La monarquía había seguido adelante con nuevos rostros, nuevos escándalos, nuevas distracciones. El mundo pensaba que su historia había terminado, que su desgracia era permanente y completa. Pero lo que nadie sabía era que un último secreto aún esperaba salir a la luz, y esta vez no vendría de rumores ni de especulaciones, vendría de una prueba, la clase de prueba que nadie podría negar. La verdad estaba esperando, oculta en la sangre, y solo era cuestión de tiempo antes de que hablara. El secreto que no desaparecía. Todo comenzó de manera silenciosa, casi como un rumor olvidado que se negaba a quedar enterrado. Años después de que el príncipe Andrés se alejara de la vida real, llegó una carta a un bufete de abogados en Londres. Provenía de alguien que afirmaba tener pruebas, no de un escándalo o un crimen, sino de sangre. Al principio, nadie lo tomó en serio. La gente había reclamado vínculos reales durante generaciones. Algunos lo hacían por atención, otros por dinero. Pero este caso era diferente. El escritor no pedía fama ni riqueza, pedía reconocimiento. Y tenía algo que hizo que la gente prestara atención. Documentos, cronologías y fotografías que lo colocaban cerca de Andrés décadas atrás. Pero el reclamante no se detuvo allí. Envió cartas, contactó a abogados y, finalmente, se acercó a los medios. Cada vez que lo ignoraban, insistía más. Luego vino la parte que nadie esperaba, la solicitud de una prueba de ADN. Al principio, sonó absurdo. La familia real ya había enfrentado historias salvajes antes, pero esta venía con persistencia y precisión. Ya no era un rumor susurrado en cenas, era una solicitud legal presentada a través de canales discretos, obligando al palacio a responder. Tras las puertas cerradas, estalló el caos. La casa real quería silencio. Pero la tecnología había cambiado las reglas del juego. Las pruebas de ADN habían avanzado tanto que los resultados ya no podían ser disputados. Si se realizaba una prueba, la verdad, fuera cual fuera, sería imposible de ocultar. Las reuniones se sucedieron unas a otras. Se llamaron abogados y los asesores del rey debatieron sobre el riesgo.
Si el palacio se negaba, parecería un encubrimiento. Si aceptaban, podría exponer algo que no podían controlar. Era una situación en la que todos perdían. Y sin embargo, la presión no dejaba de aumentar. Mientras tanto, la vida de Andrés se volvía aún más pequeña. Amigos decían que apenas salía de Royal Lodge. Leía los periódicos, veía las noticias y vivía con el temor constante de lo que podría venir. Negó todo, insistiendo en que no había verdad en las acusaciones. Pero detrás de esa confianza estaba un hombre aterrorizado por el juicio del mundo. Cuando los susurros sobre el caso de ADN llegaron a los medios, la reacción fue instantánea. Los reporteros se agolparon alrededor de Windsor tratando de captarlo. El palacio emitió su habitual sin comentarios, pero todos sabían que algo serio estaba ocurriendo. Dentro del círculo real, la tensión era insoportable. El rey Carlos estaba furioso. La monarquía apenas había comenzado a reconstruir su imagen tras años de agitación, y ahora se formaba otra tormenta, esta vez relacionada con la sangre, lo único que definía el linaje real. Silenciosamente y sin fanfarrias, se organizó la prueba. Se realizó en total secreto, bajo supervisión legal y lejos de los ojos curiosos. Solo un puñado de El príncipe Andrés y la crisis de la corona se convirtieron en tendencia a nivel mundial. Los feeds de Twitter se transformaron en campos de batalla, unos furiosos, otros defensivos y todos hambrientos de más información. Increíble. Después de todo esto, un usuario publicó: "Tal vez ahora la verdad finalmente lo alcance". Otro escribió: "Algunos aún se niegan a creerlo. Noticias falsas". Un leal monárquico insistió en que el palacio no confirmaría algo así a menos que se viera forzado. En todos lados, la gente hablaba de ello. En los programas de entrevistas, los anfitriones intercambiaban miradas de asombro. Una mañana, un presentador en Australia dijo suavemente: "Esto se siente como la última grieta en la armadura real". Los periódicos sacaron ediciones especiales antes del mediodía. El titular de The Times decía: "Una rendición de cuentas real". Mientras tanto, The Guardian optó por una línea más fuerte. La prueba de ADN confirma el secreto largamente susurrado. El pasado oculto del duque expuesto. En cafeterías de Londres, la gente se inclinaba sobre sus mesas, susurrando. Algunos hablaban con disgusto. "No ha traído nada más que vergüenza a la familia", dijo una mujer, removiendo su té con furia. Otros se veían tristes. "La reina estaría devastada si estuviera viva para ver esto", murmuró un hombre mayor, su voz temblorosa. "No solo el público británico está reaccionando, es el mundo entero". En Nueva York, los programas matutinos volvían a emitir clips de entrevistas pasadas de Andrés. En Toronto, un historiador real describió la noticia como una tragedia moderna de privilegio, orgullo y caída. En Sudáfrica e India, los comentaristas cuestionaban por qué la monarquía seguía teniendo tal peso moral si estaba constantemente plagada de escándalos. Mientras tanto, el Palacio de Buckingham permanecía en silencio, más allá de esa única declaración cuidadosamente redactada. Los reporteros, apostados afuera, esperaban más, pero las puertas de hierro permanecieron cerradas y no apareció ningún rostro real en las ventanas. «Control de daños», murmuró un periodista. «Están rodeando los carros». Las organizaciones benéficas comenzaron a cortar lazos casi de inmediato. Un portavoz de una organización de veteranos anunció: «A la luz de los recientes desarrollos, dejaremos de colaborar con el Duque de York». En pocas horas, otros siguieron su ejemplo. Los patrocinadores corporativos retiraron discretamente su nombre de los sitios web. Sin embargo, en medio de la indignación, hubo quienes sintieron simpatía, no por Andrés, sino por sus hijas. Beatriz y Eugenia, quienes habían vivido toda su vida bajo el ojo público, fueron de nuevo arrastradas a la tormenta. «No se merecen esto», dijo un comentarista durante un segmento en vivo. «Han hecho todo bien, y aún así cargarán con su sombra para siempre». Fergie, Sarah Ferguson, fue vista saliendo de su casa en Windsor al día siguiente, con su expresión tensa pero compuesta. Los paparazzi se apiñaron alrededor de ella, gritando preguntas. «¿Lo sabías, duquesa? ¿Lo apoyarás?». Una fuente de la familia le dijo a los reporteros: «Solo quieren privacidad, están luchando para procesarlo todo». En cuestión de días, el escándalo había consumido los titulares globales. Los presentadores nocturnos hicieron bromas mordaces, los tabloides se agotaron antes del mediodía, y los sitios de noticias en línea actualizaban sus historias cada hora. Incluso figuras políticas se pronunciaron. Un miembro del Parlamento dijo durante un debate: «El pueblo británico merece transparencia de aquellos que los representan, sean reales o no».
Para el público, el escándalo ya no era solo sobre Andrés, era sobre la monarquía misma. La gente se preguntaba qué más había estado oculto durante los años. Si esto pudo mantenerse en secreto tanto tiempo, dijo una mujer durante una entrevista en vivo. ¿Qué más están cubriendo? Andrés fue visto solo una vez conduciendo por Windsor con la cabeza baja, negándose a mirar a los fotógrafos. Durante años, se había aferrado al consuelo de su título, las silenciosas paredes de Royal Lodge y las pocas personas que aún lo llamaban Su Alteza Real. Ahora, incluso eso parecía tiempo prestado. Sus defensores, pocos en número, afirmaban que la prensa estaba exagerando, distorsionando los detalles para alimentar la indignación. «Es una casa de brujas», dijo un ex asociado. «Lo están castigando una y otra vez». Pero para la mayoría la historia era simple. La monarquía lo había protegido durante demasiado tiempo, y ahora la verdad finalmente había logrado salir a la luz. Cuando el rey reapareció días después para un compromiso público, la reacción de la multitud fue mixta. Algunos aplaudieron cortésmente, otros permanecieron en silencio. Los reporteros gritaron preguntas que quedaron sin respuesta. «¿Su Majestad sigue apoyando a su hermano?» Carlos no dio respuesta. Su expresión lo decía todo, cansado, agobiado y desconfiado de cada cámara. Dentro del palacio, los asistentes monitoreaban los medios a todas horas. Cada titular, cada transmisión, cada susurro era seguido de cerca. El ánimo público era claro. La ira aumentaba. Incluso los leales a la monarquía luchaban por defender lo que se había vuelto indefendible. A nivel internacional, la imagen de la familia real comenzó a fracturarse. Las cadenas americanas lo enmarcaron como otro golpe al misticismo de la monarquía. Los medios europeos hablaron de una familia atrapada entre la tradición y la verdad. Incluso en los países de la Commonwealth, las voces se alzaban más fuertes, preguntándose, ¿por qué deberíamos seguir importándonos? Pero más allá de todo el ruido, los titulares, la indignación y el análisis, había algo más profundo: agotamiento. El pueblo británico había soportado años de drama real, y ahora, esta revelación se sentía como la gota que colmó el vaso. Muchos hablaron de decepción, no de sorpresa. «Esperábamos algo mejor», dijo una mujer mayor frente al Palacio de Buckingham, sacudiendo la cabeza. «Siempre lo hacemos y siempre nos decepcionan». En los días siguientes, el apoyo a Andrés desapareció por completo. El sitio web de la familia real retiró discretamente su sección de la portada. Había vuelto a ser el príncipe invisible. Sin embargo, no todos creían que la historia hubiera terminado. En los rincones tranquilos de Internet, las discusiones se volvían más oscuras. Algunos preguntaban si había más en la prueba de ADN, algo que el palacio no había dicho. Otros se preguntaban quién era la persona no mencionada, la que había sacudido la monarquía hasta su núcleo. Las teorías se difundieron rápidamente, pero las respuestas permanecieron bloqueadas detrás de los muros del palacio. Al final de la semana, Londres se sentía diferente. Inquieta, dividida, sospechosa. Fuera de las puertas del palacio, aparecieron velas y notas, algunas condenando a Andrés, otras pidiendo la verdad. «Creíamos en la corona», leía una nota, «pero ahora la corona debe creer en nosotros». Y mientras la noche caía sobre la ciudad, el mundo esperaba lo que vendría después. La revelación del ADN había roto el silencio, pero también había abierto puertas que nunca podrían cerrarse nuevamente. Por primera vez en la historia moderna, el pueblo ya no solo preguntaba sobre el deber o la tradición real, estaban preguntando algo mucho más pesado, mucho más peligroso. Si incluso la sangre real puede mentir, ¿qué más ha ocultado la monarquía? Legado, lecciones y el futuro de la monarquía. La monarquía había sobrevivido a muchas tormentas, divorcios, escándalos, tragedias. Sin embargo, cada uno dejaba una marca que nunca se desvanecía por completo. La caída del príncipe Andrés no fue diferente. Se convirtió en otro capítulo en una larga historia de resistencia mezclada con vergüenza silenciosa. Dentro del palacio, se aprendieron lecciones en silencio. La familia real comenzó a darse cuenta de que el silencio ya no era un escudo. El mundo exigía verdad y transparencia. El rey Carlos y el príncipe William se pararon lado a lado en público. La nueva generación entendió esto mejor que nadie. El príncipe William y la princesa Kate cargaban con el pesado fardo de reconstruir la confianza. Cada gesto, cada discurso, cada aparición pública era una oportunidad para recordarle al mundo. Sonrieron para las cámaras, no solo como miembros de la realeza, sino como símbolos de renovación. Detrás de ellos, la sombra del escándalo de Andrés persistía, no como un chisme, sino como una advertencia, una prueba de que incluso los muros más altos
no pueden proteger a nadie de las consecuencias. La confirmación de su ADN sobre un hijo secreto hizo más que confirmar un secreto. Explotó las grietas en un imperio construido sobre el misterio y el silencio. Aún así, la institución perduró. Las puertas del Palacio de Buckingham seguían altas y orgullosas, aunque el significado detrás de ellas había cambiado. La confianza que una vez se daba por sentada, ahora, era algo que debía ganarse. Al caer el sol en otra noche real, el palacio se erguía contra la luz que se desvanecía, hermoso, intacto, pero cambiado para siempre.